Bienvenidos a la clase de los juveniles. El día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema de mucho interés para nosotros, que es ¿quién es Jesús? Esta es una pregunta bien interesante. La mayoría de las personas en el mundo, muchas de ellas cristianas, no cristianas, y algunas personas que nunca han tenido una relación con alguna religión, siempre se preguntan quién es Jesús. El mundo cristiano celebra fiestas como la de Semana Santa y Navidad, donde la gente recuerda la pasión y muerte de Jesús y el nacimiento de Jesús también. ¿Quién es Jesús? En el año 2000, cuando se hizo una encuesta para saber quién era la persona más admirada del siglo pasado, Jesús ganó el primer lugar y en segundo lugar quedó Adolfo Hitler. Nos muestra que la gente tiene una admiración por Jesús. Si tú vas a una biblioteca, vas a encontrar libros y libros, películas sobre Jesús, quién es Jesús, los mitos, verdades, y es difícil no encontrar en una librería quién es Jesús. La verdad es que no ha quedado ninguna foto, ninguna figura acerca de Jesús, pero nosotros sabemos de Jesús por la fe que tenemos y por lo que la Biblia nos dice. Cuando Jesús estaba en esta tierra había un problema. La gente se preguntaba quién era Jesús. Eh, Jesús mismo lo dijo que cuando él estaba con ellos, le dijo que tenía que cumplirse todo lo que se había escrito sobre él, lo que estaba en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que cada libro de la Biblia explica quién es Jesús, quién es Jesús. ¿Qué profecías habla acerca del Mesías? Que Jesús tenía que haber cumplido y se cumplió. Jesús nació en Belén, fue criado en Galilea, cerca de Nazaret, era despreciado y rechazado por los hombres, era manso, estuvo en silencio cuando lo acusaron en el Sanedrín, fue traspasado por clavos con una lanza, tenía que ser crucificado, había dividido su ropa, fue sorteada. Los soldados romanos sorteaban la ropa porque él tenía una ropa, le pusieron una túnica real. Fue traicionado por 30 piezas de plata y él fue a Jerusalén para hacer la expiación por el pecado alrededor del año 33 después de Cristo. Y hay muchas más eh, profecías que nos hablan y nos dice quién era Jesús. ¿Todo esto fue un accidente o todo esto fue un plan de Dios por la pasión, por la salvación del hombre, ¿no? ¿A ti qué te parece? Porque muchas personas tienen ideas algunos aceptan a Jesús, Gandhi creía en Jesús, pero no aceptaba a los cristianos. Pero Jesús para ti es un mito o es el Mesías o es una realidad. Eh, Jesús mismo tenía problemas, porque la gente no estaba segura de quién era él. A pesar de que la gente en el tiempo de Jesús vieron los milagros, vieron el agua convertirse en vino, vieron la multiplicación de los panes y peces, ellos comieron el pan, el pescadito, así que un día de estos, cuando en la casa hagan un pescado frito, compra pan de pita de los árabes, de los judíos, y come pan con pescado para que veas, era una delicia, y ellos lo comieron. Ellos veían al ciego, el milagro del ciego, el milagro del leproso, el milagro del mudo. Jesús tenía poder sobre los demonios, Jesús tenía poder sobre las tormentas. Así que Jesús era súper poderoso, pero la gente veía, pero todavía no sabían quién era Jesús. Por supuesto que Jesús no tenía ropas reales, no era, cuando una persona busca o tus padres buscan un presidente, un jugador de algún deporte, buscan algún político, algún jefe, que tenga características que sobresalgan, la elegancia, la belleza física, esto. Pero Jesús no tenía esas características, Jesús era humilde. Jesús era sencillo. La verdadera belleza de Jesús no estaba en su apariencia física, sino estaba en el corazón y en la misión que él tenía de salvar al hombre. Los judíos, a pesar que estaban viendo esto y estaban celebrando fiestas, todo se relacionaba con el Mesías. Por ejemplo, la Pascua
era el Pesach, que era la muerte, significaba que el Mesías iba a ser sacrificado. O sea que Jesús tenía que morir por nosotros en la cruz. La fiesta de los primeros frutos representaba la resurrección. La fiesta del pan sin levadura representaba que nosotros estábamos libres del pecado. La fiesta de las semanas del Pentecostés significaba la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. La fiesta de las trompetas significaba la venida de Jesús. O sea, todo había una relación, pero ellos, a pesar de participar de esas fiestas, a pesar de participar, de ver a Jesús, de ver los milagros, ellos no sabían quién era Jesús, no, en otras palabras, no aceptaban a Jesús como el Mesías para su vida. La fiesta, inclusive había la fiesta del perdón, el Yom Kippur, significaba el día que algún día Jesús nos iba a salvar. Y la fiesta de las enramadas o de las cabañas celebraba la armonía, una vida en armonía con Dios, con Jesús el Mesías, por supuesto. Así que Jesús estaba en la fiesta de los primeros frutos de la cosecha y esto significaba la resurrección de Jesús. Era una figura que representaba que Jesús iba a resucitar después de muerto, pero la gente no creía en Jesús a pesar de ver esos milagros. Ahora, aparte de esto, Jesús también era una persona que había hecho milagros y la gente lo veía, la gente miraba y decía, ¿tú viste ese que pasó? Ese que pasó es el ciego que Jesús sanó. Tú ves a Lázaro pasar, Jesús lo resucitó de los muertos. O tú ves a este muchacho con esa anciana, ese era el hijo de la viuda de Naín. Tú ves a esa señora que está pasando, fue el que Jesús le quitó el flujo de sangre. Tú estabas conmigo cuando comiste el pan y los peces, sí. Tú estabas en esa boda cuando Jesús convirtió el agua en vino, sí. A pesar de todo eso, la gente no creía en Jesús. Y si tú vas a un Talmud judío que fue escrito en el siglo I del cristianismo, los judíos de esa época dijeron que Jesús practicaba la brujería. O sea, que ellos no aceptaban a Jesús como su salvador personal. Ahora, Jesús es solo un simple hombre. Jesús dijo, aunque no me crean en mí, crean en los milagros, ¿no? Estás viendo los milagros. Y eso puede pasar muchas veces en nuestras propias vidas. A veces nosotros estamos en la iglesia, escuchamos predicaciones, vemos cómo Dios responde las oraciones que hacen nuestros padres, vemos nosotros cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos protege en la pandemia, pero aún así no sabemos y no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal y actuamos como los judíos de esa época que lo rechazaron. Una de las características que tenemos que ver, aunque el pueblo judío nos dio la Biblia y nos dio a Jesús, también nos muestra que el pueblo judío rechazó a Jesús. Rechazó completamente a Jesús. Lo rechazó completamente a Jesús, a pesar de que ellos habían visto que Jesús había limitado a 5,000 personas. Jesús había mostrado su poder no solamente curando enfermedades o multiplicando. Jesús había mostrado su poder también cuando él había dicho que él era la resurrección y la vida, porque Jesús tenía poder sobre la muerte. Resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín, y por supuesto que Jesús tenía poder sobre los demonios, porque había sacado muchos demonios de las personas que habían alguna vez pedido a Jesús que los sanara. Así que la pregunta que te hago, ¿quién es Jesús para ti? ¿Jesús es real en tu vida? ¿Aceptas a Jesús? ¿Crees en Jesús? Porque tú puedes ir a la iglesia como los judíos. Ellos iban a su sinagoga, participaban de fiestas, leían versículos del Antiguo Testamento, cantaban, guardaban el sábado, pero cuando Jesús vino no lo aceptaron. Simplemente lo rechazaron a Jesús. Así que son preguntas que tú tienes que hacerte y saber qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo justo y qué es lo injusto. ¿Debo aceptar a Jesús? ¿Quién es Jesús para mi vida? ¿Qué decisión tomo? ¿Es Jesús real en mi vida? ¿Es Jesús real en mi familia? Porque tú tienes que tomar una decisión entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando Jesús venga por segunda vez, van a ir al cielo aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal.
Y la historia de esta semana te muestra que a pesar que los judíos estaban viendo los milagros, estaban participando al comer de los milagros, ellos todavía no sabían quién era Jesús. No aceptaban a Jesús. Porque a pesar de que las profecías decían de cómo iba a ser el Mesías, ellos no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y tristemente el pueblo judío lo rechazó. Y ellos mismos se condenaron porque ya dejaron de ser el pueblo de Dios. Ahora tú tienes la oportunidad de tomar una decisión el día de hoy. O aceptas a Jesús o rechazas a Jesús. Que Dios nos ayude a tomar una buena decisión. Que no seamos como los judíos, que los judíos vieron los milagros, comieron de los milagros, escucharon la voz de Jesús, cosas que nosotros no hemos podido ver, pero al final ellos aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Nosotros lo aceptamos, pero ellos lo rechazaron. Puede ser que tú hoy día rechaces a Jesús, que Jesús no sea parte de tu vida. Algunas personas a tu edad dicen, no, cuando yo sea viejo voy a ir a la iglesia, voy a predicar de Jesús, déjame gozar la vida. Pero Jesús tenía una experiencia diferente. Jesús quiere hoy día crecer, nacer y vivir en tu corazón. Que Dios nos ayude en esta semana a reconocer a Jesús como nuestro Salvador personal.